Bienvenidos a Anamnesis, un espacio donde la historia clínica no solo se queda en el papel, sino que se analiza, se cuestiona y se comprende. Yo soy el profe Marco, profesional de la salud, y en este podcast vamos a hablar de casos reales, experiencias clínicas, decisiones médicas y todo eso que no siempre nos enseñan en el aula. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí con un gran amigo mío, él es el doctor Juan Manuel Grosso, aparte de ser médico, él es ginecólogo y ahora va a ser padrino de esta inauguración de nuestro podcast llamado Anamnesis. Mi querido doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muy agradecido, de verdad es un gran honor para mí tenerlo aquí. Para mí mucho más, Marco, y muchas gracias. Te conozco desde hace mucho tiempo y sé el profesionalismo y que eres muy querido en la comunidad, porque has desarrollado programas y educado a muchas personas con tus publicaciones, pero además en persona. Te agradezco mucho, es un honor para mí. No, el honor es totalmente mío, mi querido doctor. Hace mucho tiempo trabajamos juntos el doctor Juan Manuel Grosso y yo. Sé que es un excelente amigo, excelente ser humano y es una eminencia en la medicina de ginecología y medicina en general. Pero cuéntenos un poco más, mi querido doctor, ¿cómo fue su formación? ¿Dónde empezó usted? Bueno, yo estudié medicina en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí hice la medicina, el tema de la medicina general. Estuve con mis rotaciones en Houston, en Baylor, que posteriormente cuando egreso y entro al Instituto Nacional de Perinatología, nos serviría porque fui a hacer embarazo de alto riesgo en Baylor College en Houston. En mi formación, bueno, es entonces del tecnológico, en el Instituto Nacional de Perinatología, de ahí salí de ginecólogo obstetra. Hicimos en perinato la clínica de VIH y embarazo, que esa la coordiné mucho tiempo. Fui el profesor titular del diplomado de ginecología y obstetricia del adolescente. Hicimos la clínica del adolescente, la clínica de VIH, y fui jefe del departamento de enseñanza en el mismo instituto. Luego coordiné, hice bioética en la universidad en Estados Unidos, en Washington, en el Instituto Kennedy, y fui coordinador de bioética del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Soy profesor del Consejo Mexicano evaluador del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y pues hemos publicado cosas con respecto a VIH y embarazo, a consulta preconcepcional. En consulta preconcepcional, una cosa muy interesante para las enfermeras, hicimos nosotros la clínica de consulta preconcepcional en el Instituto Nacional de Perinatología. Ahí las enfermeras que salen de la ENEO, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, son las que hacen todo. Ahí atendían los partos, llevaban el control prenatal, todo eso, que ese es el futuro, y lo van a ver bien clarísimamente con las egresadas del Instituto Nacional de Perinatología, y va a ir permeando hacia todo el sector de la enfermería, y definitivamente son las que se van a encargar de la atención de los partos. Fueron excelentes. Inclusive, mi querido Marco, hicimos la iniciativa de tomar todo un piso, del tercer piso del instituto, era para pura enfermería perinatal. O sea, entonces ahí se atendían los partos de la manera como debe de ser, que es en cuclillas, con humanizado, respetado, con mesas especiales, no las teníamos canalizadas. Padrísimo ese programa ahí en perinato, y publicamos varios capítulos en varios libros sobre el control perinatal, que es, perdóname, la consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional es lo que se tiene que hacer cuando una pareja decide embarazarse, quiere embarazarse, todo lo que tenemos que hacer antes de embarazarte para no tener complicaciones. Eso lo coordinan ahí las enfermeras en perinato. Ese es quizá el más orgullo que yo tengo de haber participado y haber hecho eso con las enfermeras, porque ese es el futuro, y se los digo así clarísimamente, el futuro de la obstetricia es enfermería. Excelente, ¿no? Pues una muy gran labor y muy amplio todo esto. ¿Y de dónde le surge al doctor Grosso este gusto por medicina y por ginecología? Bueno, medicina es, todos los que estudiamos medicina, todos tenemos trastorno psiquiátrico.
No hay ningún, si tú me dices a mí que un médico que es bueno, está sano mentalmente, yo te diría que no es cierto. Entonces, el 99.99% de nosotros tenemos un trastorno psiquiátrico. Y ese trastorno tiene que ver con una situación en la empatía que se tiene hacia el sufrimiento de las personas, y además una cosa de estar maravillado con el funcionamiento del cuerpo, y además el que tus acciones inmediatamente tienen resultados y todo esto. Motivos que se confunden con religión, que se confunden con filosofía, que se confunden con humanismo, que se confunden con una serie de cosas en donde uno participa en la vida de las otras personas de manera trascendente. Platicábamos acerca de que en una revolución es poco probable que al panadero y al médico, o sea, y a los enfermeros, o sea, porque nos requieren y así. Específicamente ginecología y obstetricia, porque las mujeres son el portal que trae seres humanos desde la nada a encarnarlos y traerlos a este mundo a través del parto. Y la complejidad de ser mujer es una cosa que es súper agradable desde muchos puntos de vista, no nada más desde el punto de vista de la medicina, sino también desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista social. Una sociedad donde las mujeres viven tranquilas y pueden desarrollarse en su maternidad y están cuidadas y todo, son una sociedad de las más avanzadas. Una mujer que no se le permite gestar, que tiene que trabajar porque no le alcanza el dinero, que tiene que ir, subir y bajar para poder generar recursos cuando está embarazada, es una cosa que habla de una sociedad que todavía está en vías de poderse desarrollar eh, para ir al primer mundo. La gestación humana y específicamente la gestación en los países latinoamericanos está llena de complejidades que van más allá de lo biológico. Es psicológico y social, como hay una serie de exigencias a la mujer embarazada que se le podrían hacer a un hombre o a una mujer no embarazada, pero y que no se le considera el valor que tiene una gestación cuidada, ¿no? Entonces eso es lo que me motivó muchísimo a estar participando en foros y todo en ayuda a las mujeres que desean estar embarazadas y también en ayuda a las mujeres que no desean estar embarazadas. O sea, es obvio que así como tiene el derecho de desear estar embarazada y un embarazo deseado y cuidado, también tiene derecho si está embarazada y no quería estar embarazada, tener acceso al seguro y gratuito. Entonces, también he participado en eso, en la anticoncepción de emergencia, etcétera. La sociedad, el fundamento de la sociedad se da en mi concepto, en el hecho de que todas las mujeres que desean gestar, todas las mujeres que desean gestar o que están gestando, reciban toda la atención y protección de todo el Estado mexicano para poder llevar a cabo el nacimiento de un bebé que va a ser amado, que va a ser cuidado y que de alguna manera va a producir una nación más rica en todo. Excelente. Y para el doctor Grosso, ¿cuándo sí se puede y cuándo no? O sea, vamos a definir. Bueno, la primera cosa es que el aborto se sucede de manera espontánea. O sea, todo lo que se hace en medicina son cosas que pueden suceder, en la medicina ética son cosas que pueden suceder de manera natural. El caso del aborto específico, el espontáneo, pues es una decisión de la naturaleza de que el producto tuviera algún problema o la mamá estuviera alguna enfermedad, la gestante, la mamá, y se pierde. Es espontáneo, la mujer quería estar embarazada y se pierde. En el caso de esa situación, nosotros siempre apoyamos el proceso natural del aborto y damos algunas medicinas o cuidamos alguna situación. En rara vez vamos a hacer una intervención quirúrgica, una aspiración o un legrado, ya no se hace, legrado con legras ya no se hace. Se haría a lo mejor una aspiración siempre y cuando el proceso natural no se diera de la manera en que estamos esperando. Punto y aparte, la interrupción legal del embarazo, que es ese acto voluntario, libre, decidido, pensado de una mujer para no querer continuar con su embarazo, se debe de realizar a petición de la mujer. Y nosotros, los médicos, ginecólogos obstetras, que apoyamos a las mujeres
tanto en los nacimientos como en todos sus procesos biológicos. Es una cosa importante que respetemos esa decisión y estamos entrenados, todos los ginecólogos obstetras, para poder apoyar esa decisión. El que un ginecólogo obstetra admita una contradicción en conciencia, una objeción de conciencia, es permitido porque tiene derecho a tener su opinión personal. Lo que no está permitido es que ese objetor de conciencia trate de convencer a la mujer de otras alternativas, de tenerlo cuando no lo desea, y tampoco está permitido que le diga, bueno, te vas a la calle y no la refiera con alguien que como yo no tenemos objeción de conciencia. ¿Cuándo no? Cuando, por ejemplo, la mujer tiene un proceso infeccioso grave, o sea, y que podemos nosotros controlar previo a la interrupción legal del embarazo. Controlemos la infección. ¿Para qué si tiene una infección gravísima le vamos a agregar alguna vagina o geniturinaria que la podemos manejar unos 2-3 días antes de la interrupción? Lo podemos hacer, entonces nos esperamos tantito, le damos el tratamiento antibiótico que es necesario y ya sin ninguna infección podemos darle las tabletas con un seguimiento que es muy tranquilo, que es ver que haya expulsado todo, 7 días después una prueba de embarazo negativa, etc. Con eso tendríamos. Sí me gusta mucho aclarar que es ideal, no necesario, pero ideal que se asista con un ginecólogo obstetra, un ultrasonido, porque a veces sucede que pudiéramos tener un embarazo ectópico. La prueba es positiva, pero no se está desarrollando dentro del útero, damos y luego sangra, pero resulta que era un ectópico y entonces podemos tener. Es raro, lo he visto, pero es raro. Entonces siempre el apoyo con un ginecólogo obstetra amigo es como una cosa muy buena, o un ultrasonido que defina que el producto es intrauterino. Embarazos mayores de 12 semanas, la interrupción tiene sus bemoles porque legalmente no es viable, legal, esta interrupción arriba de 12 semanas, a excepción de ciertas cosas, como por ejemplo, o que pone en peligro grave la vida de la mamá o la vida del feto. Si el feto tiene alteraciones que le van a impedir una vida humana, que es esa vida humana es como persona humana, de libertad, de poder tomar decisiones voluntarias, de no depender de una autonomía definida, entonces eso puede alegar la pareja o la mujer embarazada para poder hacer una interrupción. Prácticamente se puede interrumpir sin ningún problema en la interrupción legal hasta las 12 semanas bajo criterio del deseo de la mamá y bajo criterios médicos y obstétricos durante todo el embarazo. Yo por lo menos, hemos interrumpido embarazos con preeclampsia severa o eclampsia a las 22, 23, 24 semanas, porque teníamos una insuficiencia renal ya terminal que requiere una interrupción porque a las 20 semanas y todo eso, lo hemos hecho por indicación obstétrica. El procedimiento en sí no es el problema, es el aspecto legal que debe de cubrirse para poder hacer una interrupción cuando es arriba de las 12 semanas. Ok, perfecto. Y ahora la contraparte. ¿Qué edad es la ideal para que una mujer pueda embarazarse con el menor riesgo posible? Bueno, es una muy, muy buena pregunta. La edad en donde vemos menos complicaciones, solamente si consideramos la edad, porque hay que considerar otros aspectos, no es nada más la edad. Si está pasada de peso, si está desnutrida, si tiene diabetes, si tiene enfermedades concomitantes, si fuma, si usa medicamentos que están contraindicados en el embarazo, por ejemplo, los retinoides para el acné, o sea, si lo está usando, cremas de retinoides, pues tiene que suspenderla 6 meses antes de embarazarse. O sea, una serie de cositas que podríamos decir, si quitamos todo eso y solamente hablamos de la edad ideal es arriba de los 19 años, porque nosotros consideramos adolescencia de los 10 a los 19 años, como por definición. Generalmente el cerebro de los seres humanos después de los 19 años ya tiene una consideración
no en el aspecto biológico, porque no hablemos solamente en el embarazo del aspecto biológico, sino en el aspecto psicológico y social que hay que considerar, porque es biopsicosocial el embarazo. El aspecto biológico se puede embarazar desde que tiene su periodo, pero que sea ideal psicológico y socialmente hablando, estaríamos hablando de los 19 en adelante, y nosotros consideramos embarazo de riesgo elevado arriba de los 35 años de edad, porque estadísticamente, no es una cosa así, es estadística. Arriba de los 35 años empezamos a tener una mayor incidencia de complicaciones médicas asociadas al embarazo. Entonces, idealmente arriba de los 19, antes de los 34, y sería como las edades más óptimas desde el punto de vista no solamente biológico, sino psicológico y social. Psicológico es una mujer que ya se está embarazando por un acto voluntario, bien pensado, midiendo las consecuencias de lo que es traer una vida humana, una nueva persona autónoma y el compromiso de los años que va a depender de uno, 18 años o más a veces, sobre todo los que estudiamos medicina hasta 24, 25 años. O sea, es una cosa que que tú necesitas el apoyo de tus padres muchas veces porque estás en la residencia, no te alcanza, lo que tú quieras. Ese compromiso psicológico ya lo tienes, y lo social en que es una mujer ya independiente, que tiene capacidad de autonomía y de mantenerse por sí sola, etcétera. Por eso sería arriba de los 19 y hasta los 34. Perfecto, muy importante englobar esta parte que es un ser biopsicosocial, porque no solamente es biología, también mentalmente influye demasiado la madurez, que claro, conozco personas de 19 años ya súper maduras y conozco personas de 35 años que todavía soñamos con jugar algún día en el América, ¿verdad? Pero sí es esta parte. Ahora, ¿qué mitos usted ha visto en su consulta relacionados con el embarazo? ¿Qué le han contado a sus pacientes? Bueno, quizá de lo más común es el mal de ojo, ¿no? Y los eclipses. Ahorita hay varios eclipses y el mal de ojo. Entonces tú ves que traen sus cintas amarradas. Es verdaderamente un mito el ponerse, pero se ponen sus hilos rojos con sus seguros todo alrededor de la pancita. Traen ahí su ojo de venado, traen tijeras. No nombran al niño hasta que nace, o sea, para que no se entere la bruja o el espíritu de que ya tiene nombre y entonces vayan a irla a molestar. No pisan los panteones, o sea, eso también es súper interesante, o sea, no pisan la tierra de los panteones. Tienen pues toda esta serie de situaciones muy interesantes. Y bueno, pues uno como ginecólogo obstetra respetas todo eso mientras no sea una situación que le esté generando cosas. Por ejemplo, que a veces se meten a los baños de temazcal estando embarazadas y el feto no maneja ni la deshidratación ni el exceso de calor. Entonces los temazcales, hasta después de que termina el puerperio, es como ideal, pero no en el embarazo, porque eso puede producir alguna serie de alteraciones. Un ejemplo. Y bueno, aquí es bien bonito porque hay en la zona de la montaña de aquí de Texcoco, hay un grupo de parteras que te pueden contar miles de tradiciones. Yo he ido con ellas y entonces te cuentan de los tlalocas, de los duendecillos, de los que vienen y provocan y de que si se atora el bebé, a quién le tienes que rezar, San Cristobalito Nonato, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de situaciones muy hermosas alrededor del embarazo. Lo único que yo podría comentar es lo del temazcal, que no es nada recomendable, sino hasta después de que nace el bebé, 42 días después, o sea, no tiene nada que ver. Ciertos tés, por ejemplo, eso también es una cosa que yo quisiera comentar. El té con chocolate, pues sí produce contracciones anormales en el útero, pero muchos lo usan para inducir el parto y eso no estaría así como muy adecuado. Pero pues, tradiciones así muy bonitas de todo lo demás, o sea, en la cultura alrededor del nacimiento es súper hermoso y las parteras de la montaña de aquí de Texcoco
Hay un libro, pero ahorita no me recuerdo, que lo voy a buscar y te mando para que se pueda, casi no lo consigues, pero son las tradiciones de las parteras de la montaña de Texcoco que se hicieron es un estudio que se hizo por ahí por los 90 y súper interesante y hermoso de nuestras parteras tradicionales que son muy fregonas. Sería muy, muy interesante leer toda esta parte de testimonios de las Sí. parteras que nos comenta. Y ahora, entonces, ¿cuál sí sería un dato real de alarma en un embarazo? Bueno, los tradicionales datos de alarma es el primero que tú vas a ver en el primer trimestre habitualmente tiene que ver con sangrado. Si estás embarazada y sangras, es un dato de alarma. Tienes que acudir a tu ginecólogo obstetra o a tu enfermera perinatal o a tu partera para decirle que estás sangrando. No te debe de interesar la causa, o sea, que si tuviste relaciones, que si no, lo que tú quieras, pero tú sangras, tú tienes que ir. Esa es la primera, el sangrado. La segunda son las infecciones. O sea, si de repente tienes un flujo que te está dando mucha comezón, o un flujo que huele a pescado, o que huele a perro muerto, o sea, flujos que tienen una muy mal olor o tienen mucha comezón, tienes que acudir o tienes ganas de estar orinando a cada ratito, poquito, y te quedas con las ganas de seguir haciendo, o te sale sangre a través de la orina, tienes que acudir. Eso es otro de los datos de alarma. Otro dato de alarma es el que de repente empieces a tener dolores de cabeza, que te empieces a hinchar, que empieces a tener, a ver puntitos brillantes como lucecitas, o que empieces a zumbarte los oídos, o que sientas que te falta el aire, o que sientas que te estás muy fatigada y desmayándote con hinchazón de tus piernitas y todo eso, hay que acudir al médico. Eso sería la otra. Y cuando ya en los embarazos más avanzados, tercer trimestre, cuando ya lo sientes, pues el bebé debe moverse una vez a partir de las 28 semanas en adelante cada 8 horas, mínimo. Se puede mover mucho más, no hay problema que se mueva, o sea, miles de veces, no pasa nada. Pero el problema es cuando se mueve menos de una vez cada 8 horas. Eso sí es un dato de alarma y tendríamos que acudir con tu enfermera perinatal, con tu ginecólogo obstetra o con tu partera para ver qué está pasando con ese bebé. En el mismo tercer trimestre, si empiezas ya con esas contracciones, que son que se te pone duro, duro el abdomen, pero con un ritmo, cada 10 minutos, 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 con duración más o menos de un minuto, esa es una cosa que tienes que acudir con tu enfermera perinatal, tu ginecólogo obstetra o tu partera para ver qué está pasando. El que salga sangrado en cualquier momento, también que te salga abundante agua, como si te estuvieras orinado, pero dices, bueno, o sea, no estoy orinando, tienes que ir con tu enfermera perinatal o el ginecólogo o la partera para ver qué está pasando. Y yo incluiría, o sea, si te orinaste, también ve. O sea, porque es mejor que vayas en exceso a que no vayas. Pensabas que era orina y no era orina, mejor ve y te revisamos. Salida de líquido abundante por la vagina es eso. Y básicamente podría ser, como un pequeño resumen, situaciones que requerirían llamarte la atención e ir. Siempre cuenta con una red de apoyo y tu embarazo debe de ser tribal, o sea, tu tribu, todas tus amigas, tus amigos, tu familia, que es tu tribu, deben de estarte cuidando, porque muchas veces no te das cuenta de que algo te está pasando, si de repente te llenas de ronchas, te empieza a dar comezón todo el cuerpo, tienes que ir, pero a veces es la otra persona, tu esposo, tu pareja, tu familiar que está cerca, tu amiga, tu tribu, la que se da cuenta de que tienes esas manchas y todo y te va a llevar. Entonces, que te aparezcan ronchas, que todas estas cosas sería una cosa también. Si tuvieras fiebre, es otra de las alarmas que tendrías que ir con tu enfermera perinatal, el ginecólogo o la partera para que te revisemos. Fiebre no es nunca nada bueno y la comezón y las manchitas en la piel no es nunca nada bueno. Entonces, en términos generales, yo creo que sería. Ok, y acorde a lo que nos dice nuestra norma 007, que habla de toda esta parte de la mujer embarazada, ¿cuántas consultas sería lo óptimo que podría tener una paciente que se quiere embarazar, no que ya está embarazada? ¿Cuántas consultas previas usted recomienda para llevar a cabo un buen embarazo?
Bueno, nosotros recomendamos que 6 meses antes de que decidas embarazarte, acudir. Lo que haríamos ahí es básicamente una exploración física completa, ver que no tengamos alguna alteración en tu, o sea, mamas supranumerarias, que el pezón invertido, que hernias que tuviéramos que corregir, todo eso así. Ver el estado general de eso, tomar el Papa Nicolau, indicar cultivos, pero del pero muy en especial para clamidia, ureaplasma y micoplasma, que si no lo pides no te lo hacen, y clamidia, ureaplasma y micoplasma son patógenos muy comunes que producen parto pretérmino, parto inmaduro, en el caso de la trachomatis, inclusive ceguera en los recién nacidos. Entonces, y los medicamentos para tratar estas bacterias, estas infecciones, normalmente no se pueden usar durante el embarazo, y entonces es un problema que tendríamos que tener y prever. La función tiroidea es otra cosa muy importante. La función tiroidea es muy importante porque la TSH, que es la tirotropina, para que se desarrolle el cerebro de los bebés, en el primer trimestre el valor debe estar por debajo de 2.5 o igual a 2.5, segundo y tercer trimestre en 3.0, 3.0. Si está arriba, entonces el desarrollo, aunque está normal, tus endocrinólogos o los no especialistas en ginecología obstetricia te van a decir que es una situación que está normal. Sin embargo, no es normal y tendríamos que corregirla. Son algunas. Entonces, ¿cuántas consultas? Bueno, las que sean necesarias para tener todos los datos de la exploración física completa, el Papa Nicolau, los cultivos, y además de eso, el que pudiéramos tener eh, eh, la corrección de las infecciones y de todo esto. Ok, sí es muy, muy, muy importante toda esta parte para tomarlo en cuenta, porque no solo es embarazarse, debe de haber una cultura en la cual acudamos, y digo acudamos porque el embarazo es mutuo, tiene que haber un hombre y una mujer para que se Sí, pueda perdóname, lograr. Marco, es cierto todo lo que estás diciendo. Es que de hecho también se le tiene que hacer estudios al hombre. Es ver la prolactina, si fuma, debe dejar de fumar, porque es cierto, Marco, es absolutamente cierto lo que se me estaba pasando eso, es muy importante lo que tú estás diciendo. Los hombres que fuman inducen un semen que no es de calidad y se asocia a preeclampsia. Los hombres que usan testosterona en los gimnasios y todo eso inducen preeclampsia. O sea, esa preeclampsia es la definición de preeclampsia, es aumento de la presión durante el embarazo. Y entonces tienes toda la razón. Es una cosa que se me estaba pasando, pero sí, tenemos que analizar siempre también a la pareja. Correctísimo, correctísimo. Sí, es muy, muy importante esta cuestión. Y hablando ya un poco de infecciones, enfermedades durante el embarazo, ahora con toda esta ola de sarampión aquí en nuestro México, ¿cómo le afecta el sarampión a una mujer embarazada, doctor? Bueno, en primer lugar, es triste hablar de sarampión, hablar de rubiola y hablar de paperas. ¿Por qué es triste? Porque es una enfermedad 100% prevenible con vacuna. 100% prevenible con vacuna. El sarampión en sí no produce aspectos de alteraciones fetales teratogénicas, como por ejemplo la rubiola sí. La rubiola produce cataratas y algunas otras cosas, retraso mental, etc. Sarampión produce parto pretérmino, pero en las mamás neumonía y algunas otras serie de cosas. Es una morbilidad muy, muy grave la que tenemos con el sarampión y es 100% prevenible. Hay muchos colegas que desde el COVID se volvieron antivacunas porque pues ahora la medicina ya no se aprende para muchos de nuestros colegas, enfermeras, perinatales, enfermeras y personas en general, inclusive médicos. Ya no lo aprendemos en los libros ni en la ciencia, sino que lo aprendemos en el TikTok o en el Insta o a partir de rumores y cosas de esas. Entonces, hay gente antivacuna que decide no vacunar, pero el problema de esto pues, es el parto pretérmino, las complicaciones, sepsis, neumonías, encefalitis, hemos visto algunas veces con el sarampión en ciertas mujeres embarazadas. Entonces, es vacunarse. Ahora, no te puedes vacunar si estás buscando embarazarte, o sea, tienes que pasar 6 meses y no te puedes vacunar contra el sarampión en el embarazo.
Hemos visto en perinatología, en embarazo de alto riesgo, pacientes que se embarazaron y estaban embarazadas y les metieron la vacuna del MMR, o sea, de sarampión, rubiola y paperas. Y no pasó nada, pero el mismo fabricante te dice que no lo debemos de hacer, entonces no lo hagamos. 6 meses antes te vacunas y sobre todo si no has tenido la vacuna y con eso vamos a evitar complicaciones, que nazca tu bebé antes de tiempo. Rubiola es otra cosa. El rubiola que viene en la misma vacuna MMR es así, te va a causar una serie de cataratas, retraso mental, etcétera. Y las paperas, bueno, no tanto, pero la situación es que de todos modos hay que hacerlo 6 meses antes, no durante el embarazo. No se puede vacunar durante el embarazo de esa vacuna. Ok, perfecto. Es una gran información para todos los que nos están viendo. Lo consideren demasiado. Es muy importante esto que está diciendo el doctor. Ahora, yo recuerdo una frase cuando trabajábamos juntos que les mencionaba a usted a sus embarazadas. ¿Qué bebidas no puede tomar una mujer embarazada? Decía, bueno, o sea, ningún refresco embotellado para rápido y con cafeína. Entonces yo le decía, no puedes tomar Coca, ni Pepsi Sprite, ni Boing, ni Jumes, Vigor, Chaparrita, Sangría Señorial, Refresco Trébol, Pato Pascual, Pequeña Lulú, Kool-Aid, Tanfisco, Suco, Sideral Mundet Square, Clyde Bonais, Jarritos, Barrilitos, Florida 7, Leche Hades, Frutsis, Delaware Punch, Arizona, Nestí, Big Cola, Red Cola, Mirinda, Fanta, Tehuacán de sabor, Peñafiel de sabor, Pau Pau, Vila, Easy Light, 100% natural, nada de eso. ¿Por qué razón? Bueno, parte porque tiene mucho sodio, parte porque es puro azúcar, parte porque tiene ciertos químicos que no requieres. Si tú puedes tomar agua mineral con limón y sal, un poquito de sal, no, sin ningún problema, o tu naranja, tu mandarina, siempre y cuando no tengas problemas de hígado graso o alteraciones en la glucosa, porque si no, ni eso. Tendrás que estar tomando agua mineral o agua simple como tu principal fuente. Leche sería excelentísimo. Si te encanta la leche, toma leche. Para los que tienen problemas con la lactosa, pues sin deslactosada, pero es una gran bebida. Y no así estos yogures que tienen mucho azúcar, que tienen sus sellos. La Secretaría de Salud ya le puso sus sellos para que sepas qué consecuencias pudieras traer. Entonces, lo ideal es el agua. En mujeres que tienen obesidad, que tienen alteraciones en la glucosa, que tienen hígado graso, porque todos los demás, inclusive los jugos naturales, aumentan la fructosa y eso todavía nos pone un poquito más de problemas con el hígado graso, etc. Ok, sí es muy importante mencionar esto y lógicamente pues de bebidas con alcohol. Pues, o sea, cero. No hay una situación en donde el alcohol, inclusive en las no embarazadas, no hay un volumen de alcohol que sea sano o que sea libre de preocupación. Perfecto. Y otra pregunta que nos estuvieron haciendo es, ¿los anticonceptivos causan infertilidad? Bueno, no, los anticonceptivos no causan infertilidad en sí mismo. Vamos a hablar específicamente del dispositivo intrauterino, cobre o mirena, cobre o medicado. Si tú tienes una infección por patógenos que potencialmente pueden producir enfermedad pélvica inflamatoria como la Escherichia coli, que es una bacteria ubíquita en el colon y que nos ayuda a sintetizar vitamina K, es buena gente, pero en la vacuna no es buena gente, y te ponen un dispositivo y tenías una infección grave y ese dispositivo se contamina dentro de la cavidad uterina, que es relativamente estéril, y digo relativa porque hay una microbiota, pero vamos, metemos esta otra microbiota de E. coli y puede producir enfermedad pélvica inflamatoria. No fue el dispositivo de cobre o el Mirena, o el medicado, perdóname, es que sí con el Mirena, pero el medicado, el que causó la esterilidad o infertilidad, sino la situación de la enfermedad pélvica inflamatoria. En relación a los hormonales, pues no, o sea, no, son todos reversibles, son muy seguros, reversibles. Lo que siempre recomiendo, pues es que veamos si vas a usar hormonales, que no tengamos enfermedades crónicas que los contraindiquen. Lupus eritematoso siendo una de ellas, en donde si nosotros podemos tener más riesgo de trombosis, si ya tuviste trombosis, si fumas, por ejemplo, si fumas,
tener muchísimo cuidado contigo y los anticonceptivos hormonales porque puedes tener un tromboembolismo pulmonar o alguna otra cosa de estas. Fumar no te beneficia en absolutamente nada, pero ahí podríamos tener. En relación a la infertilidad, como tú preguntas, ningún anticonceptivo temporal, porque pues el que va a producir infertilidad, pues si te hacemos vasectomía o ligamos las trompas de falopio, pues sí, o sea, es definitivo, va a causar infertilidad, pero todos los demás son reversibles, no deben de causar. Nada más, siempre hay que cumplir los requisitos que dicen los fabricantes, vienen en la cajita, cuando no le puedes dar, y hay guías muy prácticas en las normas oficiales mexicanas de qué es el que sería más ideal y no. Ok, excelente. Entonces, pues ahí está esta parte de los anticonceptivos en la infertilidad contestada. Asimismo, hay muchas pacientes que externan por medio de comentarios que ellas tienen miedo y asimismo un poco de vergüenza porque no les gusta acudir con un ginecólogo hombre. ¿Le ha pasado en su trayectoria, doctor? Bueno, es una cosa mm, que es cultural. La mayoría de mis pacientes, o sea, pues ya desde que entran de la puerta ya saben que soy hombre, entonces habitualmente no tenemos esas complicaciones. Sin embargo, yo siempre permito durante haciendo la historia clínica, siempre entra la pareja o quien quiera la paciente que entre con ella, su pareja, su amiga, su amigo, lo que sea, pueden entrar y debe de sentirse cómoda de que lo que vamos a hacer. Básicamente, un ginecólogo hombre, un buen ginecólogo hombre, nunca va a explorar a una paciente sin la presencia de un chaperón, enfermera, enfermero y un familiar. O sea, nunca lo va a hacer. En la historia clínica siempre va a estar acompañada o idealmente acompañada. Si viene sola, entonces siempre la enfermera, yo hago que esté cerca, la puerta abierta, etcétera. Porque son situaciones en las que tu intuición como paciente, siendo paciente mujer, tu intuición, tú hazle caso a tu intuición. Nunca vas a fallar con tu intuición. Si tu intuición te está diciendo, oye, este doctorcito, o sea, o esta doctorcita, no me está cayendo así bien, hazle caso a tu intuición porque esa información tú la estás captando a partir de cómo te ve, de cómo se interrelaciona contigo. La intuición es clave, hazle caso a tu intuición. Nunca la vas a regar con tu intuición. Si ves que desde un inicio cierra la puerta, no permite que pase tu esposo, no permite que pase tu familiar, te va a querer explorar sin la presencia de una enfermera que nos chaperonee, etcétera. Eso es una cosa que es un dato de alarma tremendísimamente alto. Esto se da en ginecólogos hombres, en ginecólogas mujeres, en médicos generales, puede darse en parteras, puede darse en enfermeras perinatales. Entonces, el protocolo siempre se debe de cumplir. Los ginecólogos hombres, bueno, yo voy a hablar específicamente de mí, como a mí nunca me han puesto un espejo vaginal, y espero nunca me lo vayan a poner, o un ultrasonido endovaginal, espero que nunca jamás me lo vayan a hacer. La situación es que si tú me dices que te duele, yo te creo, porque yo no tengo un margen de comparación y decir, güey, no te duele. Entonces, pues, claro que te duele, y entonces yo paro, yo me tomo mi tiempo, yo te trato de explicar, etcétera, o podemos suspender completamente la exploración a petición tuya y reprogramarla para un momento en que te sientas mejor, o que estés más tranquila, o que traigas más compañía, o lo que tú quieras, porque la que manda eres tú. Entonces, a veces ha tocado que hay ginecólogas que también son súper empáticas, o sea, súper empáticas, te dicen, te van diciendo lo que van a hacer y ellas te describen lo que ellas sintieron en su exploración, pero también hay ginecólogas que no son nada empáticas. Entonces, si te dice, si a ella no le dolió que le pusieron el espejo vaginal, no duele, y te gritan. Muchos de mis pacientes me han venido a decir eso, cambiaron de ginecóloga mujer a ginecólogo conmigo, porque pues, o sea, yo soy más cuidadoso, porque la otra doctora carecía de empatía. Los tocamientos de las partes, o sea, tocamiento, estoy hablando no de exploración, vamos a hablar tocamiento como palabra que implica que eso no debió de haber sido. La exploración implica que yo tenga que tocar en la exploración tu área genital, tus senos, cosas así.
pero es siempre con tu autorización y siempre chaperoneado con, o sea, hay otra mujer, una enfermera, un enfermero, y tu amiga o tu amigo que van a estar contigo para la exploración y ver todo el proceso, que además nosotros ponemos en la pantalla, te voy explicando, vamos lento, vamos tranquilo, vamos platicando. Un tocamiento es algo que en tu intuición, o sea, tú lo sientes que no tiene lugar. O sea, que de repente la exploración implica los genitales externos, entonces toco los labios mayores, toco los labios menores, separamos los labios mayores y menores, vamos viendo todo eso, vemos el y lo podemos llegar a tocar si hubiera alguna necesidad y te estoy narrando lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Si de repente tú ves que alguien toca, te explicó y todo, pero tú sientes que hay algo ahí medio raro, tú puedes parar la exploración y pedir que se te explique mucho más. Hablar con la enfermera y decirle si esta es la exploración que es tradicional o protocolizada. La mejor defensa, por ejemplo, de cualquier cosa de estas son las otras pacientes que te van a decir, sí, siempre hace eso, siempre toca así, ve esto, ve el otro, porque no están muy acostumbradas a veces que yo vea el oído, que vea la garganta, oiga el corazón, etcétera. Porque hay ginecólogos que nada más se dedican de la cintura para abajo y ya. Pero es muy importante tu intuición. O sea, si tú sientes que hay algo que está raro o no normal, luego interrumpe la exploración. Ahora, dicho esto, tú tienes derecho de que se te explique todo el procedimiento y de que sea narrado o por escrito y te lo llevas y esto fue lo que yo hice y así te lo llevas tranquilamente. Pero hay otra cosa. Los que nos dedicamos a ver mujeres, ya sea enfermeros perinatales, enfermera perinatal, matrona, partera o ginecólogos obstetras, hombres y mujeres, también tenemos pacientes que son... O sea, también va y viene, ¿eh? O sea, de repente puede llegar a una mujer y decirte, oye, yo necesito que me explores otra vez los senos o que me explores así, porque pues me tiene ciertas situaciones, entonces ahí la intuición del proveedor de salud en la mujer también te tiene que decir, oye, sabes que esto no está bien. Y obvio que si tú llevas el mismo protocolo siempre, pues va a estar la enfermera contigo acompañándote y le vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, no, es que cierra la puerta y que se salga la enfermera, no, o sea, no. Hay una serie de cosas, o sea, si quieres que yo haga eso, trae a alguien contigo, tu esposo, tu pareja, tu novio, y si yo siento que no está bien a pesar de todo eso, les dejo a mi enfermera y si sigo sintiendo que no bien, se interrumpe por parte también del proveedor de salud. O sea, tú también tienes derecho como proveedor de salud, enfermera, enfermero, ginecólogo, ginecóloga, médico general o médica general y partero, de interrumpir la atención. O sea, hay ciertas, o sea, el puede ser de los dos lados. Evidentemente, en una situación de poder, el que está en poder tiene más probabilidades de ser pero no necesariamente. Entonces siempre hay que creer y todo y llevar el protocolo es lo único que te va a salvar y el protocolo es el que tú expliques perfectamente bien qué es lo que incluye tu consulta, las razones de la exploración y la descripción de la exploración, la documentación de la exploración física completa, el estar siempre acompañado de un familiar de la paciente y nuestra enfermera, que eso equilibra muchísimo, y eso es básicamente. Ok, sí es un punto. Y una cosa muy importante, que ahora se da mucho. Resulta que instituciones públicas carecen de los insumos para explorar. Entonces, de repente no tienes guante. Pues si no tienes guante, no puedes hacer tacto, cabrón. O sea, perdón, o sea, no se puede. O sea, pero es que es necesario. No es necesario, güey. No es necesario que introduzcas tu mano, aunque esté limpia, en la vagina de una mujer, porque no hay guantes y así vayan a hacer el bebé. Así vayan a hacer el bebé. No tengo guantes, o sea, no puedes tocar a la paciente sin guantes. No estamos hablando de una emergencia en la calle, güey. O sea, también no me chingues. O sea, si de repente sabes atender partos y está una señora tirada en la calle, pariendo, y no vas a esperar, es que no tengo guantes. O sea, obvio ahí no, pero en un set en donde debería de haber el insumo, si no hay el insumo, no hagas nada.
te vas a ver mal, vas a violentar el protocolo y vas a poder ser sujeto de demanda. No tengo espejo limpio, pero voy a usar este que ya le puse cloro y lo puse en una cubeta y lo enjuagué y luego te lo voy a meter. No es así. No tengo guantes, no voy a hacer eso. No sé tomar un Papa Nicolau, no lo hagas. Porque esas son situaciones que a veces he visto, que de repente le ponen unos espejones gigantescos porque no saben dónde está la anatomía, no sabes hacer el procedimiento y ahí estás jodiendo. Eso te va a hacer sujeto de demanda. Es una cosa que no debes de estar aprendiendo sin la asesoría de alguien que sabe, ¿no? Muy, muy interesante este tema, porque sí hay muchas personas que piensan todo lo contrario, ¿no? Piensan que por bien del paciente, pues deben de actuar. Y la frase que es típica en salud, actuamos con lo que tenemos. Hay veces que lejos de beneficiarnos a nosotros, nos perjudica. A lo mejor con el paciente, pues es otra cosa, ¿no? Porque nosotros en la enfermería y en medicina tratamos de resolver. Yo creo que eso en toda Latinoamérica está presente, la falta de insumos, pero también nosotros tenemos derechos y uno de nuestros derechos es que se nos brinde todo el equipo necesario para poder brindar la atención de salud. Entonces, un genial, genial punto. Ahora, en esta parte de pacientes, exploración, etcétera, hay muchas personas que son transgénero. Estas personas quieren acudir a una consulta de ginecología, pero son transgénero. ¿Cómo se abordaría ahí? Yo tengo la fortuna, de verdad la fortuna de tener colaboradores que son transgénero. Una de las, o sea, en relación a la amistad que yo llevo con ellas, no es una situación compleja para mí, de verdad. O sea, yo me llevo súper bien y si nos van a oír algún día, vas a ver que en los comentarios va a aparecer y a mí me encanta porque no tengo la más mínimo problema con él. Pero cuando me dice explóreme, yo tengo que considerar mi conocimiento. Entonces, en general, habitualmente, las mujeres transgénero, o sea, vamos a definir genéticamente hombre, pero identificada y desarrollada como una mujer, que están transicionando, pero no han transicionado completamente, tienen próstata. La próstata son cosas que el ginecólogo común no tenemos el conocimiento como el que tendría un urólogo, porque no nos dedicamos a estudiar eso a profundidad. Sabemos, o sea, sí, pero así que diga, bueno, o sea, soy súper experto, no. Entonces, tendríamos que hacer una exploración en donde incluyera los genitales y el problema no es ese, sino la responsabilidad que yo tengo de decirte, oye, pues todo está normal según yo, cuando yo no he explorado testículo más que el mío y ya lo conozco también, que ya me dice él solito sin que yo lo explore. O sea, es diferente que explorar el testículo de alguien que yo no conozco. Entonces, si la vesícula seminal está inflamada, si no está inflamada, si la próstata está inflamada o no está inflamada, eso yo no lo voy a saber. El pene como quiera, pero lo demás es complejo porque no sé. Pero además, mis amigas transgénero están usando progesterona, estrógenos, que son hormonas que tienen un grado de actividad en la próstata, un grado de actividad un grado de actividad en la mama de lo que genéticamente es XY. Bueno, yo no sé cómo vaya a actuar, o sea, y hemos leído muchos artículos donde ciertas hormonas protegen para cáncer de próstata, el estrógeno, la progesterona, pero no siempre. Y entonces yo confieso que y cada individuo reacciona distinto, o sea, no es lo mismo una mujer transgénero que es obesa, que tiene hipertensión, que tiene hiperplasia prostática benigna o alguna varicocele o alguna otra cosa que una mujer trans que no tiene ninguna de esas consideraciones. Entonces, no creo que los ginecólogos obstetras, solamente los ginecólogos obstetras, debamos de ver a las mujeres transgénero. Esto debe de hacerse desde un punto de vista multidisciplinario. O sea, yo voy a verte así y hasta aquí es mi límite y el urólogo va a ver las otras partes
de tu anatomía, de tu fisiología, que a lo que se dedicó, ¿me entiendes? O sea, son 4 años para para estudiar próstata, para estudiar el aparato genital que pertenece al género XY masculino. Entonces, mi recomendación para todas mis amigas trans es, ok, puedes ir al gineco y platicamos de cosas y lo que sea, pero el gineco, si es honesto y no sabe mucho de próstata y mucho de te va a derivar también con el urólogo y entre los dos podemos ver situaciones, o el cirujano plástico también, porque la mayoría de mis amigas trans ya se colocaron prótesis de mama, prótesis pues a veces de nalgas, pero la mayoría es prótesis de mama, y la prótesis de mama requiere ciertos cuidados y tendría que ser multidisciplinario, o sea, no hay ningún problema, o sea, yo puedo platicar contigo acerca de aspectos que tendrán que ver con estrógenos y con progesterona y cómo te hacen sentir, pero es multidisciplinario. Muy buen punto. Entonces lo tomamos en cuenta y claramente, pues sí, ginecólogo ve solamente una parte. Si queremos complementar la consulta, pues buscamos algunas otras alternativas en otras especialidades. Ahora, nada más ahora con los Terian, ese es otro problema. Bueno, ahí sí ya entra Ahí otras sí, disciplinas. ahí sí, necesitas un veterinario, o sea, que venga y así nos digan, pero bueno, ¿no? Pero un Es veterinario. broma, pero sí, ya el Terian es otra cosa. Sí, ya es otra cosa muy aparte estas nuevas identidades que cada día nos sorprenden un poquito más. Sí. Entonces sí está complicado. Ahora nos preguntaban seguidoras, ¿el sexo durante el periodo menstrual es válido, no es válido, es bueno, no es bueno? ¿Qué opina usted? Yo digo, cuando tu pareja es hombre o mujer, siendo tu mujer, tu pareja hombre o mujer, no ve ninguna situación en tener relación sexual y estando tú en tu periodo, adelante. O sea, es una situación que se debe de disfrutar tanto como cuando no estás en tu periodo. Muchas de mis pacientes me decían, oye, ¿sabes qué? Inclusive teniendo sexo durante mi periodo me dura menos. Se me quitan los cólicos, o sea, me siento todo dar de tener relaciones sexuales durante mi periodo. Habrá otras mujeres que digan, no, o sea, no me gusta, me siento que hacemos todo un barradero por todos lados y la verdad no. ¿De quién depende? Pues depende de ti, tu pareja, hombre o mujer, si quieres tener relaciones sexuales durante la menstruación. Ahora, aquí sí una aclaración es, si no tienes una pareja sexual estable, usa condón en la relación durante la menstruación y si la tienes estable, pues, yo no le veo, y de hecho hay un beneficio, te digo, o sea, se les quitan los cólicos menstruales, disminuye la cantidad de flujo menstrual, etcétera, porque se descongestiona la pelvis, o sea, no tiene ningún problema, no creo que debería ser un tabú, pero bueno. Entonces sí es altamente recomendable para minorar toda. Siempre y cuando pues, los dos estén de acuerdo, o sea, si tu esposo no tiene, o tu esposa, siendo hombre o mujer, no importa, te dice, oye, ¿sabes qué? Pues o sea, tendríamos que dialogar y si él decide que no es la mejor opción para él, pues esa es una decisión también de él o de ella, tu pareja, hombre o mujer, y también tuya, o sea, a lo mejor él quiere tener o ella quiere tener relaciones contigo durante tu periodo y tú no quieres, aplica igual al revés, o sea, no quiero, pues no lo tengas. Sí, claro, siempre y cuando el consentimiento sea mutuo para y aminorar debe ser todo esto. divertido también, o sea, si vas a estar así toda, no, pues o sea, pues, no, tiene que ser divertido. Sí, no tiene que convertirse en rutina porque también eso es otro tema muy importante. Es sabido por muchas personas que el 70% del conocimiento se aprende ya estando operativo y el 30% lo aprendemos en el aula. ¿Qué le hubiera gustado al doctor Grosso que le enseñaran en el aula que tuvo que aprender en la práctica? Administración y finanzas. Administración y finanzas. Sí, o sea, es todo lo que tienes que hacer cuando egresas, desde que te tienes que dar de alta en Hacienda, cómo se hacen facturas, cómo es que tienes que pedir los insumos, cómo debes de pagar, dónde debes de meter tu dinero, en qué debes de invertir, porque finalmente cuando recién egresas tienes todo el vigor para hacer tu actividad profesional a la que te entrenaste
y pues tienes dinero y lo gastas, o sea, más lo gastas y compras tontería y media y no te das cuenta de que va pasando el tiempo. Yo ya tengo 58 años y de repente ya no te paras a las 4 de la mañana tan fácil y empiezas a tener eso. Entonces ustedes, enfermeras, enfermeros, técnicos en salud, profesionales médicos y profesionales especialistas y subespecialistas, y gente asociada, trabajadoras sociales de salud y parteras, tienen que tener una alternativa en la administración. Yo hubiera querido que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Del porcentaje de dinero, educación financiera, este porcentaje de dinero apártalo, güey, para tu retiro, y acuérdate que lo que estás apartando para tu retiro es para mantener tu nivel de vida. Eso es, yo creo que a mí me hubiera gustado, que me encantaría que me hubieran dicho eso. Otra cosa que también es la legislación. O sea, ¿qué puedo yo hacer con respecto a mi consultorio? ¿Qué puedo yo hacer con respecto al límite de mi actuar como enfermera, el límite de como enfermero, el límite de mi actuar como trabajador social, el límite de actuar como médico general, mi límite de actuar como gineco, mi límite de actuar como embarazo de alto riesgo? Es muy importante. O sea, por ejemplo, yo tengo el conocimiento para manejar embarazos de alto riesgo, pero la clínica debe de tener, según el Código Mater Oro, que apareció el 5 de noviembre del año pasado en la Gaceta Oficial del Estado de México, tenemos que tener 24 horas al día, 365 días del año anestesiólogo, tenemos que tener 24 horas al día, 365 días del año gineco, banco de sangre, terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo puedo hacer, o sea, atender perfectamente un embarazo de alto riesgo, pero tendría que tener todos esos insumos para no romper la ley. Y de repente estás al filo de la navaja atendiendo en condiciones que no son las condiciones ideales, y lo que tú acababas de decir, tenemos derecho como trabajadores de la salud a tener los insumos necesarios. En lo privado, pues la responsabilidad te puede llevar hasta un doloso si es que actúas de mala fe a sabiendas de que no tenías banco de sangre y atendiste una cesárea, una cosa así que pudieras tener. Te puede llevar por doloso porque actuaste con dolo y son 25 años de cárcel, pues por haber actuado a sabiendas de que no tenías el insumo. Pero en el sector público también de repente andas parchando cosas ahí, no tienes, pues sí, no tengo Yelco, o sea, por decir un catéter intravenoso, Yelco, la marca que tú quieras, de 18, pero tengo uno de 24. Y tú sabes bien que el de 24 no va a permitir el flujo suficiente en un adulto para mantener una situación pero ese es el que tengo. No, cabrón, no hagas eso. Así como aplica en lo privado, COFEPRIS llega y cierra clínicas y nos obliga a despedir trabajadores, nos afecta en nuestro ingreso, nos afecta en cómo nos alimentamos, y luego llega Profeco, y luego llega Hacienda, y luego llega todo el mundo a tratar pues, de sacar partida de que no cumples ciertas disposiciones legales. También en lo público es lo mismo. O sea, si tú piensas que la institución va a atravesar sus abogados para defender de una cosa que hiciste un tacto con la mano limpia envuelta en yodo porque no había guantes, te va a cargar la madre. O sea, no hay manera de que eso te pueda hacer defendible. O si metiste una paciente y te la quedaste cuando tenías un catéter intravenoso de menor calibre que 18, que es el que dice la norma se debe de usar, o 16, pues, o sea, tú te metiste en el riesgo solo. Si no tenías el equipo esterilizado y lo metiste rápidamente en CRIT, porque pues, o sea, eres un héroe, y se infecta la paciente, pues te va a ir mal. Si está cerrando a la aponeurosis, como los he visto, con catgut crómico del 1, porque no tienen Vicril, o sea, la sutura que debería de ser, entonces, pues claro que va a estar sujeto a una serie de cosas. Entonces, a mí me hubiera gustado que me dijeran, o sea, me enseñaron educación financiera, los aspectos legales de que tengo que cubrir en mi profesión. Me hubiera encantado que me lo dijeran antes de que egresara. Me hubiera encantado también que me dijeran que de alguna manera
el estar rodeado de un equipo tan eficiente como el que tenemos nosotros en mi consultorio, como cuando estabas tú y todo esto, y cómo establecer esas relaciones profesionales adecuadas, porque de alguna manera yo tuve una época, y lo confieso así clarísimamente, de que yo sentía que yo tenía la razón y no tenía por qué explicarle a la enfermera, al enfermero, a detalle cuál era el propósito, la misión, la visión y los valores de la clínica. O sea, tú toma tu presión, cabrón, no me estés chingando, y hazlo rápido, y órale, apúrate, y eres un... O sea, todas esas cosas que no, que a mí me hubiera gustado, porque yo lo aprendí en el camino, o sea, como bien dices, el 70%. Pero si hubiera sabido de eso, hubiera sido un mucho mejor jefe, mucho mejor empresario, mucho mejor, hubiera podido defender mejor mi patrimonio, mi clínica, mi todo, si hubiéramos tenido ese conocimiento que está asociado a lo que estudiamos y que a veces no es tema, o sea, la responsabilidad civil y penal de enfermería. Tú piensas así, no, ya chingué porque el que se lo va a cargar la chingada es al doctor, porque así, no, cabrón, a ti también. O sea, en un acto quirúrgico, o sea, van todos, cabrón, van todos. Y si tú no pusiste en tu nota de enfermería que la paciente llegó en choque y tenía 60, 40 y 180 de frecuencia cardíaca, tú estás incurriendo en una situación legal que se puede traducir en una demanda civil, mercantil, penal, o todo lo que dicen los abogados que te puede caer, suspensión de tu licencia, cárcel, el que te decomisen tus propiedades, haciendo tu propio, las acciones que corresponden a tu profesión. El consentimiento informado, si no llenaste el consentimiento informado, si no cumpliste el requisito de los catéteres, y tu nota describiendo cómo pusiste el catéter intravenoso, que hiciste el aseo primero y que le pusiste ahí, y ahora ya le ponen notas y notas y notas al expediente de enfermería, es tan grande como el expediente de medicina, y ni modo, eso es una cosa que los abogados han hecho para poder sacar más dinero, porque no le veo de otra, pero pues son cosas, son requisitos que como enfermería tienes que cumplir. Tener tu título, tener tu cédula, actualizarte, esas son cosas muy importantes. Es que me gradué, pero hace 5 años no, y todavía no junto para sacar mi título, cabrón, estás en el filo de la navaja para el ejercicio profesional. Eso hubiera querido yo que me hubieran enseñado. Eh, Porque sí son cosas muy importantes que se asocian. En enfermería, a veces mmm, eh, yo he visto que la voluntad hermosa, o sea, una forma empática. A ustedes los quiere, bueno, a los enfermeros, y enfermeras las quieren a veces mucho más los pacientes que a uno, por esa empatía, por esa vocación de servicio que es fregoncísima. Y se les pasa a ustedes así muchos de sus derechos y la mayoría de las veces sus obligaciones, que a veces no estás dado de alta en Hacienda y te pagan tu salario en efectivo y cosas de estas, pues, o sea, maestro, o sea, te estás poniendo en el filo de la navaja para que cuando te encuentren, pues, te den tu multón y cosas de eso, ¿no? Eso hubiera querido yo que me enseñe. Sí, es muy importante todo esto que nos está mencionando. De igual manera, sobre las malas prácticas, igual me ha tocado ver una infinidad de casos que, como bien lo dice, doctor, están en el filo de la navaja entre seguir en el hospital o irse a guardarse un rato al reclusorio. Entonces hay que tomar en cuenta toda esta parte que nos menciona. Su trayectoria es muy, muy amplia, doctor. Yo lo admiro demasiado y quisiera saber cuál fue el paciente que más marcó al doctor Grosso. Bueno, ha habido muchísimos, ¿verdad? Pero si vamos a hablar, dividámoslo en las tres etapas, ¿no? Cuando yo era estudiante de medicina, el que más me impactó fue un paciente que tenía una enfermedad que se llama neurofibromatosis y que trató el cirujano de quitar el neurofibroma. A la hora de que estábamos extrayendo el neurofibroma entró en paro.
Y resulta que ese neurofibroma, pues aparentemente tenía conexiones en el nervio vago, y entonces le estuvimos jaloneando, y entonces así, entonces eso me impresionó mucho. El paciente que más me impresionó en mi servicio social de medicina, ya cuando no era estudiante, fue un viejito que yo estaba en el hospital en urgencias en Montemorelos. Ahí en las guardias eran como de antes, o sea, eran 72 por 12, cabrón, y estabas todos los días en el hospital, ahí dormías. Entonces estaba yo lleno y llegó un señor viejito, un campesino. Montemorelos, Nuevo León, es una zona citrícola, hay muchos naranjos y agrícola. Así. Entonces llega un señor con una toalla, viejito, y envuelta la toalla, tenía envuelta la cabeza. Y mi jefe de urgencias me dijo, cuando veas que llegue un campesino, hombre, viejito, a deshoras, ese cabrón es una urgencia calificada. Nunca vienen, les vale más, se rompen un pie y se lo componen ellos solos. Si vino a deshoras y es viejito, más vale que lo atiendas el primero. Dicho, entonces yo lo vi y pues dije, sí, pues tenía puras señoras con niños con diarrea y alguna que estaba con trabajo de parto. Le quité la toalla y entonces lo que pasó fue que iba metiendo al buey al corral. Entonces el buey cabeceó, lo llevaba así, cabeceó, le encajó el cuerno, se lo sacó por la boca y lo aventó. Entonces le fracturó la órbita. Entonces traía el ojo de fuera. Y aquí se le veía todo aquí pelado y se le veía dónde había entrado, pero no se murió el pinche viejito. Y entonces cuando se le quité la toalla y lo vieron, la gente se despejó urgencias. Pero yo no sabía qué hacer. Es decir, yo estaba solo en urgencias de Montemorelos. Entonces se habían ido porque había feria y entonces me dejaron solo en urgencias. Y no sabía qué hacer. Y entonces las enfermeras, así, una enfermera, mi jefa de enfermeras ahí, que yo la quiero muchísimo, me decía, mijo, ¿qué vamos a hacer? Y pues yo no sabía qué hacer. Y decía, puta, háblenle a un doctor. Pues, todavía me sudan las manos ahorita de que me acuerdo. Y entonces lo que hice, pues fue lo obvio, ¿no? O sea, el ojo no va afuera. No puede estar aquí el ojo. Y entonces para adentro lo metí el ojo y ya se metió el ojo. Y ya que se metió el ojo, ya pude yo razonar y todas las demás cosas y hacerle el aseo. Ese paciente me marcó muchísimo. Mismo servicio social, bueno, ese me marcó muchísimo. Luego ya en medicina, en ginecología y obstetricia, pues hay muchos, o sea, muchas que me han marcado, pero quizá la más espantosa de todas es en el servicio social, que llegó una señora con su embarazo y viene pélvico el bebé y bueno, pues, o sea, yo estudié en perinatología, claro que sé pélvico y no hay bronca y no había anestesiólogo, me vale madre, yo lo puedo. Y pum, pum, hice todas las maniobras y salió y todo muy bien. Perfecto, el bebé pélvico, el bebé llorando. Y la pediatra ahí y todo eso, éramos pasantes de gineco y la otra pasante de pediatría. Y de repente, pues voy a revisar y le toco y ya, cabrón. Y ahí venía otro. O sea, era un gemelar que no habíamos diagnosticado. Y entonces, sí, ahí sí te quedas friqueado y bueno, le dimos conducción y finalmente también nació por parto. Pero esas son de las cosas que te enseñan que a veces hay cosas que no estás viendo. Y sí son cosas muy, muy impresionantes. Pero pues eso sería así como, porque cada paciente me impresiona de manera distinta, es muy agradable a veces también. Ya estoy atendiendo los partos de las mujeres o sea, de las hijas. Nació la bebé conmigo y ahora esa bebé ya tiene 25 años y ya va una embarazada que le atienda a su bebé, entonces ya soy abuelo de... Entonces también es impresionante ver cómo envejecen rápido nuestros pacientes, ¿no? Cuando es uno el que envejece, pero bueno. Entonces yo creo que eso es lo más interesante. Y cómo he aprendido de las enfermeras y enfermeros, o sea, de verdad. En Estados Unidos, las enfermeras de embarazo de alto riesgo, Houston, o sea, yo comía con ellas y me enseñaban todas las mañas, todo. Yo era buenísimo porque yo sí dormía. Los otros cabrones no dormían, yo sí dormía. Y nos íbamos a comer pizzas y me enseñaron a hacer mil cosas, a canalizar, a poner o sea, ellas hacen todo. En Estados Unidos hacían todo.
mis enfermeras aquí en mi clínica, o sea, me han enseñado muchísimas cosas, y mis enfermeras en perinatología, que digo mis no porque sean propiedad, sino mis porque las tengo guardadas en mi corazón, son mis porque están aquí. Entonces, no es porque, ay, no es propiedad, sino esa cosa que yo traigo adentro como mis papás, o sea, es una cosa así, como mis hermanos, mi familia, eso es a lo que me refiero cuando digo mis, me enseñaron muchísimo. Y esta interacción que tenemos es una interacción que tiene grandes, grandes méritos. No hay una asociación, yo creo, ninguna profesión en que esta interacción médico, enfermera y trabajadora social y camillero y todos como un equipo, somos bien chingones. O sea, la verdad es de que no lo vas a encontrar siendo tan diferentes. En el ejército pues está el capitán, el teniente y lo que tú quieras, tienen que obedecer a huevo. Aquí somos seres independientes, libres, con voluntades, con autonomía, que hacemos un trabajo en conjunto, armónico, es más bien como una orquesta, y todos rescatamos a nuestros pacientes. Los éxitos siempre son de todos, o sea, de la labor conjunta de todos. Cada vida que se salva en una institución pública o privada tiene que ver con la acción de todos, desde el que hace el aseo, el intendente, que nos ayudó a que no nos infectáramos de COVID, hasta enfermería, que logró que el paciente pudiera recibir los tratamientos que fueron indicados bajo protocolos. Entonces, me impresiona todo eso, y me impresiona que ahorita, poco a poco, la ideología de hacer el mínimo esfuerzo, la ideología de eso no me toca, la ideología de yo nada más soy 8 horas médico, no, yo soy 8 horas nada más enfermero, soy 8 horas nada más así, y no te solidarizas, la falta de empatía, a partir de la pandemia para acá, ha sido una cosa que sí tenemos que también tratar de cambiar. Y tú como maestro, yo creo que es una cosa que tú ves todos los días, y pues es un gran reto. Uh-huh. Sí, es un gran reto. Ahora, igual influye demasiado las nuevas mentalidades del nuevo personal que estamos formando en las aulas. Lo platicábamos tras la cámara. Ya no es lo mismo ahorita con la nueva ley de mínimo, son máximo, perdón, ciertas horas. Antes los internados eran, pues, prácticamente usted lo mencionó, usted vivía, era su casa, el hospital, y tenía que estar ahí al pie del cañón. Ahorita pues ya se suavizó todo esto con las nuevas normativas, nuevos protocolos, pues ya están a favor un poco más de que descansen y ya no sobrecargar como tal, pero mi ideología es que no aprendes de la mejor manera, ya lo mencionábamos, el aula es la que te va a enseñar el 30%, y el 70% restante pues lo aprendes ya estando operativo, estando activo en un hospital. Ahora, ¿qué consejo le podría usted dar a estas nuevas generaciones que apenas están en proceso de o están en formación? ¿Qué les diría usted? Bueno, quizá lo más importante para mí, y ha sido para mí, es el que te guste lo que haces. O sea, pero de verdad sí, es que te dé, o sea, que digas, o sea, no que no sufras, vas a sufrir, pero, o sea, que te guste. Te llegó esta paciente así, y trae estas complicaciones, y ahora qué voy a hacer, y que tu mente esté siempre alerta y todo eso, en viernes, en sábado, en domingo, en día festivo, en todo, que estés así, que te guste, porque si te gusta, el dinero cae después. O sea, no puedes llegar a nuestra profesión pensando que vas a tener un BMW como tu maestro, sino vas a llegar pensando en que solucionaste un problema vital, o sea, vital de vida o muerte, en tu paciente, en el bebé de tu paciente, etcétera. Si tú llegas así todos los días y te despiertas con las ganas de, ahora ¿qué iré a aprender yo, güey? O sea, ¿qué cosa me irá a mandar el destino, o en mi caso, que yo creo en la providencia de Dios? ¿Qué me irá a mandar la providencia hoy para resolver y para ver eso? O sea, mi recomendación es que siempre veas el día nuevo como una oportunidad extra de servir, en primer lugar, servir, y en segundo lugar, de practicar todos tus conocimientos, todo tu ser, todo tu corazón, todo tu esfuerzo, todos tus músculos, tus ojos, tus oídos, tu nariz, que te va a dar información de la otra persona, y que esa situación que tú haces
te sea tan satisfactoria que no te puedas imaginar hacer otra cosa, Y el dinero va a venir después, pero de ese dinero separa para que puedas seguir haciendo siempre sin tener fijo que lo que tú quieres es ganar dinero. Cuando tienes hambre, pues lo que quieres es comer y entonces no vas a hacer enfermería, no vas a hacer medicina, no vas a hacer trabajo social o así, desde el punto de vista de disfrutarlo, sino vas a tratar de sacar dinero. Muchos de mis compañeros en ginecología hacen ginecología estética y entonces ponen boobies y ponen, cuando no están autorizados para hacerlo, nalgas, se dedican a hacer abdominoplastías porque eso les deja mucho más dinero que atender un parto. Pero están mal y su intención es ganar dinero. He visto enfermeros, enfermeras que tienen su consultorio y están haciendo ahí procedimientos estéticos y están haciendo procedimientos que no están dentro de la ley porque ya perdieron su vocación y lo que quieren es ganar dinero. Y yo te digo, si quieres ganar dinero, así macizón, éntrale a vender uniformes quirúrgicos, diseña tus uniformes quirúrgicos para que te quepa todo así, tu iPad y vende, ¿cómo se llama? Apps, vende tus pláticas, cosas y eso es legal y bien, pero no hagas dinero a partir de que vas a causar sufrimiento o cosas en alguien porque pues no tienes, crees que tienes una necesidad de generar un recurso económico de esa forma, ¿no? Es muy importante porque ahora está muy mercantilizado todo. La mayoría de la gente que está cometiendo, gracias a Dios, la mayoría de la gente que está cometiendo delitos de esa naturaleza no son médicos. Tienes la abogada esa que se hacía pasar por psiquiatra, Sí. el otro ni siquiera tenía profesión, y inyectaba Botox. O sea, eso es, entonces, mientras sean ellos, no, pero nosotros, digo, ese es quizá el punto que yo creería que es lo más importante. O sea, goza todos los pinches días, levántate y di, a ver, ahora qué me va a tocar aprender. Y escribe lo que aprendiste y díseselo a otra persona. Oye, aprendí esto, o sea, nunca había visto esto. Y escribe y publica. Eso también sería muy importante, que publicaran sus experiencias y las comentaran en el aula. Y así como tú, todo lo que has aprendido lo enseñas de manera humana a tus alumnos. Eso es muy importante, es trascendentísimo. Todos aspiren a ser profesores, eso es otra cosa también importante, yo creo. No porque ahorita seas un estudiante de enfermería o un estudiante de medicina o un estudiante de trabajo social, digas, bueno, pues hasta ahí, güey. No, piensa que vas a ser profesor y entonces se aprende todo porque lo vas a poder enseñar y eso te va a hacer muy fregón. El dinero cae solo, de verdad te lo digo. Si eres bueno, no vas a batallar con el dinero. No te preocupes por el dinero. Preocúpate por hacer bien lo que ya y con gusto lo que haces. Sí, es un gran consejo. Ante todo la vocación y toda esta parte te va a empezar a salir bien. Por ahí me dijo uno de mis profesores que tuve durante mi formación, consíguete un trabajo que te guste, así no vas a tener que trabajar. Si tú te consigues un trabajo que se te hace pesado, pues vas a ir con hueva, vas a ir en esta parte de, tengo que ir a trabajar. Y se te va a hacer súper pesado y no vas a desarrollarlo de buena manera. Entonces es un gran consejo. Yo quisiera, eso que tú acabas de decir es muy importante. Ahí te va, porque es muy importante. Tú lo que acabas de decir es una gran verdad. Resulta que muchas veces llegas con todo el entusiasmo a la institución pública o privada, sobre todo lo público, y hay una bola de güeyes ahí que te hacen la vida decir, tú no vas a salvar la salud pública de México. Tú no vas a poder hacerle nada bueno a eso porque estamos bien pinches jodidos. Y te digo que no la aceptes, o sea, mándala a su casa porque ya estamos llenos y tú sabes ahí y vas por una silla de ruedas. No, esa no es tu función, es la función de decir, esos cabrones que te van a hacer, y cuando tú no les haces caso, eres feliz, pero cuando tú les haces caso, te va a dar burnout porque estás haciendo algo que moralmente no es válido. Si tu jefe de enfermería o tu directora de enfermería te dice que no hagas, no le des silla de ruedas al que va llegando porque si no, ahí se quedan,
y tú sabes que se la tienes que dar porque es una señora o un señor que requiere la silla de ruedas y no lo haces porque te lo dijo, pero tú sabes que lo tienes que hacer porque moralmente es correcto, ahí te empiezas a enfermar, igual que nosotros los médicos. No la aceptes porque ella tiene seguro social. Sí, cabrón, viene sangrando. ¿Qué importa que tenga seguro social? Ya te dije que no la aceptes. Y no la aceptas, si no la aceptas, eso te va a dar ese síndrome de burnout. Vas a estar todos los días llegando, si tú como estudiante de enfermería, enfermero, enfermera, o médico general o especialista, llegas arrastrando las patas a la institución, reflexiona que lo que estás haciendo en la institución te está dando burnout y te está dando burnout porque estás haciendo lo que moralmente está equivocado. Si tú te obligas a hacer cosas que ética y moralmente están equivocadas, o sea, no va contigo, tu moralidad, la que te enseñaron tus papitos, tu familia, se queda en la entrada de la institución y vas a ser otra persona completamente inmoral. Me refiero no simplemente que no le rimes una silla a alguien que la necesita, que no aceptes a alguien porque te están diciendo que no, pero tú sabes que tendría que estar adentro, ahí te vas a enfermar. Y las instituciones públicas y privadas, en donde hay aspectos jerárquicos, te enferman. Lo que dices tú, Marco, es la esencia de todo esto. Si tú llegas feliz a la institución a trabajar, quiere decir que estás actuando de una manera congruente entre lo que piensas, dices y haces. Si tú llegas arrastrando las patas y diciendo, puta, otro pinche día más en esta pinche institución de... Reflexiona que probablemente lo que dices, piensas y haces no están ajustados. Eso que tú dijiste es muy importante. Sí, claro, de ahí parte el hecho de que seas feliz o seas infeliz. Eso es lo que Ser tenemos. congruente. Sí, exactamente. Entonces, pues desde que nosotros estamos preparándonos, y hay muchos en el aula, me ha tocado de primer semestre, primer contacto con ciencias de la salud. Yo como docente les pregunto, no sé, ¿por qué estás aquí, niño, niña, joven, joven? Me dicen, pues yo vengo aquí porque me mandó mi papá, él es doctor, quiere que estudie lo mismo. Y entonces, pues lo ves y durante el transcurso, pues le va pesando, y es esta parte que los inculcan. Porque yo soy médico, pues tú tienes que estudiar lo mismo. Dice uno de mis alumnos, yo quiero ser fotógrafo. Aquí estoy, me están pagando la escuela. Es así. Y se les hace pesado y terminan y si ejercen, pues qué mal, porque pues se les va a pesar y van a tener muchos problemas durante toda su trayectoria en cuanto a negligencias, impericias, quizás, no lo sé. Y hay que enfocarnos en lo que nos gusta. Así vamos a desarrollarlo de buena manera. Y no dudo ni poquito que si nos enfocamos, como en el ejemplo que les di de mi alumno que quiere ser fotógrafo, pues va a ser un fotógrafo muy, muy destacado porque le gusta lo que hace. Entonces, pues tenemos que tomar toda esta parte en cuenta. Para ir cerrando, mi querido doctor, ¿dónde podríamos nosotros encontrarlo para que nos dé una consulta de ginecología? Es muy, muy importante. Yo que trabajé con usted, sé que desde orientaciones, cuando empezamos con los cambios de la pubertad, sus pacientes llevan a sus hijas para que tengamos esta charla que pues ahorita ya no se está ejerciendo esta parte. Antes pues era un poco más complicado porque eran otros tiempos. Ahora la sexualidad ha cambiado y hay diferentes identidades. ¿Dónde podríamos nosotros encontrar al doctor Gross? Bueno, en el consultorio de Santa Teresa, que está en Texcoco, en el centro de Texcoco, en la esquina que hace 16 de septiembre con Morelos. Es 16 de septiembre número 200. Y mi teléfono, no sé, ¿se lo dejo? Si quiere, va a estar apareciendo aquí en... Uh-huh. Y digo, ustedes sientan la confianza de preguntar lo que quieran y si te preguntan a ti en tu página, en los comentarios y todo, y quieres que yo conteste gratis, yo los contesto. No tengo yo ninguna bronca. Soy tu amigo y soy amigo y quiero honrar esa amistad que tenemos con eso, con ir tratando de hacer que tu proyecto, que es el proyecto que yo comparto toda mi vida pero que tú lidereas, como líder que eres de este proyecto, pues ayudarte para que podamos llegar a más personas. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo esta parte, doctor, y ha sido un completo gusto, de verdad, lo admiro demasiado. Trabajamos aproximadamente, creo que 4 años,
juntos desarrollamos, aparte de ser compañeros de trabajo, pues esta gran amistad y de verdad es un placer muy inmenso para mí el que haya estado usted aquí en esta Muchas inauguración gracias. de este Un pequeño honor para mí, espacio. un honor, un verdadero honor. Muchísimas, muchísimas gracias. Así es que ya lo saben, si quieren o están en busca de algún muy buen ginecólogo, pues ampliamente recomendado el doctor Juan Manuel Grosso. Es una gran eminencia. Sus pacientes yo creo que también van a ver este video y pues ahí estarán confirmando en los comentarios pues cuál fue su experiencia y pues sé que van a comentar puras buenas palabras y muy buenas referencias acerca de usted, mi doctor. Le reitero el agradecimiento. De verdad, cuando guste usted algún espacio para generar interacción con las personas, aquí tiene el espacio Muchas gracias, abierto, muchas mi querido gracias. doctor. Un honor para mí. Gracias. Muchísimas gracias y no se olviden darle like a este video y compartirlos para que lleguemos a más personas. Sé que es una información demasiado valiosa. Nos estamos viendo la próxima.